¿Y qué hace esta fosforilasa? Hacía que la glucosa se separe del fósforo y esta glucosa vuelva nuevamente a la circulación. Entonces había una hiperglicemia. Entonces, pues por eso que hay hiperglicemia. ¿Ya? ¿Qué pasaba con los lípidos? ¿Ya? Como ustedes recordarán, la insulina hacía que los triglicéridos se acumulen a nivel del tejido adiposo, pero y se oponía a una lipólisis. Pero cuando no hay insulina, se activa la lipasa órgano sensible que vimos aquí. Hormono sensible. Lipasa hormono sensible. Lipasa hormono sensible. ¿Qué hacía esta? Desdoblaba El tejido graso. el tejido adiposo, triglicéridos, colesterol, fosfolípidos, ácidos grasos, etc. Entonces, esto producía una aterosclerosis, ¿ya? Cuando esto es crónico, es aterosclerosis, que es el envejecimiento de los vasos sanguíneos, lo cual provoca hipertensión arterial y problemas a nivel neurológico, como ACVs, ya sea hemorrágico isquémico, infartos de miocardio, insuficiencia renal, ceguera, porque afecta a la arteria y la retina, y lo que hemos visto también, una beta oxidación de los ácidos grasos a nivel del hígado. ¿Qué me hacía esto? Que se formen cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos son tóxicos a nivel neurológico y que me producía un coma diabético o una cetoacidosis diabética. Eso por parte de los lípidos. Y de las proteínas, entonces, no existía ya una síntesis de proteínas, por lo tanto, aparte hay un catabolismo proteico, lo cual la persona va perdiendo masa muscular. Es por eso que las personas que son diabéticas comienzan a perder masa muscular y enflaquecen, ¿ya? Por la lipólisis y por el aumento del catabolismo de las proteínas, sobre todo a nivel muscular, ¿ya? Entonces, todo esto, miren, como la glucosa, hay una hiperglicemia. Como ustedes saben, la glucosa se filtra a nivel de los glomérulos renales, entonces pasa al sistema tubular y esto es tanta la azúcar que vence la reabsorción de la glucosa y es eliminada en la orina de los senos, glucosuria. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Arrastra agua. ¿Y qué va a producir? Poliuria. La persona orina y orina litros. Entonces, ¿qué me pasa aquí? Va a producir una polidipsia. ¿Por qué? Porque hay una deshidratación extra e intracelular por esta poliuria. Entonces, la persona trata de compensar. Entonces, si ustedes tienen algún familiar que era gordito y ven que de pronto comienza a perder peso, enflaquece, y después le cuenta que en la noche se la pasa orinando y tiene una sed y toma litros y litros de agua, sospeche que esta persona está con una diabetes ya descompensada, que tiene glicemias muy altas, ¿ya? Aparte, tiene como pérdida de peso, como ustedes saben, por la lipólisis y por el aumento del catabolismo proteico. Y aparte, las células están tan ávidas por energía que esta persona tiene un apetito aumentado, que es polifágico. Come mucho, come bastante, pero es por la falta de insulina, la glucosa no produce energía, no se forman los triglicéridos y aparte no hay síntesis de proteínas para los músculos, ¿ya? Entonces, y si esto continúa y no sigue con sus glicemias aumentadas, se va a producir la beta oxidación de los ácidos grasos a nivel del hígado, lo cual va a formar cuerpos cetónicos, que son responsables del coma diabético o de la cetoacidosis diabética. Aparte hay una acidosis metabólica y muchas veces estos pacientes tienen que llegar a ser intubados, colocados en un respirador mecánico, ¿ya? Entonces, y ser tratados, ¿no?, en terapia intensiva. Entonces,
hemos visto también esta parte. Existe una diabetes tipo 1, que son los pacientes insulino dependientes. Niños que nacen con esta condición, con alguna enfermedad de las células beta, por lo cual ellos necesitan insulina de por vida. Los diabéticos tipo 2, que son la mayoría, son las personas que han tenido malos hábitos alimenticios. Personas sedentarias. ¿Ya? Igualmente, si tu padre, tu madre, o tus abuelos han sido diabéticos tipo 2, vos tienes posibilidad igual de hacer una diabetes tipo 2 si te cuidas. ¿Por qué? Porque esto se puede prevenir con alimentación sana, equilibrada, tener un peso saludable y hacer actividad física. Entonces, esto se puede prevenir. Y la diabetes gestacional, que es la que se produce durante el embarazo, ¿ya? Pero una vez que termine el embarazo, vuelve toda la normalidad. Pero se ha visto que un 60-65% de estas personas embarazadas, si no se cuidan, pueden desarrollar diabetes tipo 2. Ahora, regulación de la secreción de la insulina. Como saben, las células beta, cuando son estimuladas por la hiperglicemia y secretan la insulina a la sangre, el tiempo de vida de la insulina es de más o menos 5 minutos. ¿Por qué? Porque se produce la insulinasa por parte del hígado, la cual inactiva a la insulina, ¿no? Entonces, en 10 a 15 minutos ya no va a existir insulina en nuestra sangre por esta insulinasa. Entonces, la glucosa aquí en ayunas, el libro indica esto, 80-90, pero lo normal es 70, 100, pongamos. Eso es lo normal. Entonces, la glucosa en ayuno normal es de 70 a 100 miligramos de citrazo normal. Entonces, cuando la glucosa está a este nivel, la insulina, la secreción de insulina es de 25 decilitros minuto. ¿Ya? Cuando sube de 100, o sea, hay hiperglicemia, hay aumento de esta insulina. ¿Ya? Hay aumento de secreción de insulina. Por ejemplo, cuando dice que nuestra glicemia llega a 300, 400, la insulina se secreta entre 10 a 15 veces más. ¿Ya? Entonces, eso es lo que provoca ya, cuando es constante esto, produce agotamiento de las células beta. ¿Ya? Entonces, las células beta ya no secretan la cantidad suficiente de insulina y es por eso que tenemos hiperglicemias. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los principales estímulos para la secreción de insulina? El principal estímulo para que haya secreción, como sabemos, es la hiperglicemia, los niveles elevados de glucosa. Entonces, eso provoca que se secrete insulina. ¿Qué más? Incremento de los ácidos grasos. ¿Por qué incremento de los ácidos grasos? ¿Qué tendrá que ver? Hay ácidos grasos libres en mi sangre. Como ustedes saben, los triglicéridos y colesterol se desdoblan en ácidos grasos. ¿Qué hacen estos ácidos grasos en el hígado? Gluconeogénesis. ¿Y en qué se transforma? ¿Glucosa? En glucosa. Por lo tanto, va a haber hiperglicemia. Por lo tanto, aumenta la insulina. Hormonas gastrointestinales. ¿Ya? Entonces, aquí tengo la secretina, la gastrina, el péptido inhibidor gástrico y la colicistoquinina. También estos aumentan la insulina en sangre. Pero aquí de estos el más importante es el péptido inhibidor gástrico, es el que va a aumentar de todos estos. Igualmente, hormonas como el glucagón, la hormona de crecimiento y el cortisol. ¿Por qué aumenta la glicemia, la insulina? ¿Cuál sería la causa? Que aumente la insulina, la secreción de insulina. ¿Qué tienen en común estas hormonas?
Camila Chacón, ¿cuál sería la explicación? Hormona de crecimiento, glucagón y cortisol. ¿Por qué me produciría aumento de secreción de insulina? Porque las células betas se atrofian. ¿Se atrofia? Sí, puede ser. Ah, con las células beta. Porque todas estas hormonas son hiperglucemiantes y aumentan la glucosa en sangre. Entonces, si hay una hiperglicemia, va a haber aumento de la secreción de insulina. Ahora, ¿qué disminuye la secreción? Reducción de la glucosa, o sea, la hipoglicemia, y disminución de ingesta de alimentos en ayuno. O sea, ayunos prolongados disminuyen la secreción de insulina. Es por eso que en pacientes diabéticos, más peligroso es el coma, es la hipoglicemia que la hiperglicemia. Porque estos pacientes, si llegan a una glicemia de 50, 40, tienen alteraciones neurológicas. Llega un momento que pierden el sentido, se desmayan, comienzan a transpirar, ¿ya? Y es peligroso porque el coma hipoglicémica los puede llevar a la muerte rápidamente. Igualmente, si se equivocan en las dosis de insulina y no comen, igualmente esto le produce una hipoglicemia severa, los cuales igualmente los puede llevar a la muerte. Entonces, es muy importante que los pacientes diabéticos tengan caramelos, chocolates a mano en caso de que les pueda pasar esto. Ahora vamos a ver lo que es el glucagón. Como vemos, el glucagón es un polipéptido también que tiene 14 aminoácidos, peso molecular de 3000, el cual es producido por las células alfa del páncreas endocrino, ¿ya? Que son las segundas células más numerosas, ¿ya? De los islotes de Langerhans. Entonces, este glucagón se produce a nivel de las células alfa. Entonces, ¿cómo se produce este glucagón? A nivel de los ribosomas de estas células alfa hay una síntesis proteica, la cual da lugar a este glucagón, y cual necesita, para que se secrete, necesita de hipoglicemia. Entonces, cuando la glicemia disminuye por debajo de 70 miligramos de decilitro en la sangre, hay secreción de glucagón. ¿Para qué? Para que mantenga nuestra glicemia entre 70 a 100 miligramos de decilitro. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace este glucagón? Entonces, para mantener la glicemia entre 70 a 100 miligramos de decilitro. Entonces, actúa a nivel de los hepatocitos. ¿Cómo lo hace? Llega a nivel de los hepatocitos y ahí tiene receptores. Actúa a nivel de estos receptores y activa a la proteína G. ¿Qué es la proteína G? Es un segundo mensajero. Entonces, ahí se va a activar la adeniciclasa. Esta adeniciclasa va a actuar sobre el ATP y lo transforma en AMP cíclico. Este AMP cíclico va a ir a actuar sobre la fosforilasa B, que es entonces que es muy poco activa, ¿ya? Entonces esta fosforilasa B lo va a transformar en fosforilasa A. ¿Y qué hace esta fosforilasa A? Va a inhibir al glucógeno sintetasa, o sea, no deja que la glucosa se transforme en glucógeno, y esta glucosa se va a separar del fósforo y esta glucosa va a salir a la circulación sanguínea. Por lo tanto, va a aumentar la glicemia, ¿ya? Y hace que se mantenga la glicemia entre 70 a 100 miligramos de decilitro. ¿Cuándo? Cuando nosotros estamos en ayunas. Ahorita, ¿quién está en ayunas? ¿Quién no come nada? ¿Ves? Ahorita ustedes están atentos, todo esto gracias al glucagón, porque él está manteniendo la glicemia entre 70 a 100 miligramos con todo este proceso que les explico ahorita. A ver.
aquí una parte, este AMP cíclico, me olvidaba nombrarles, que se activa, o sea, cuando la adenosiclasa actúa sobre el ATP y lo transforma en AMP cíclico, este AMP cíclico actúa sobre la proteína quinasa. En su libro está como proteína sinasa, es lo mismo, proteína sinasa o proteína quinasa es lo mismo, son sinónimos. Entonces, esta proteína sinasa es la que va a ir a actuar sobre la fosforilasa B, ¿ya? Por si acaso, la proteína sinasa o proteína quinasa si quiere. Entonces, actúa sobre la fosforilasa B, que es poco activa, y la transforma en fosforilasa A. Entonces, esta fosforilasa A es la que separa a la glucosa de un fósforo para que vuelva a circular en la sangre y no deja que la glucosa se transforme en glucógeno. Entonces, vamos a decir que se opone a la formación de glucógeno. Somatostatina. Esta somatostatina es producida por las células delta. ¿Y cuál es su principal función de la somatostatina? A nivel de la adenopófisis dice que inhibe a la hormona de crecimiento. Y otra función de la somatostatina a nivel del páncreas inhibe a la insulina y al glucagón. Esas son sus principales funciones de la somatostatina. Pero también se han estudiado, dice que igualmente favorece la motilidad gástrica, favorece la secreción salival, la secreción de las células intestinales. Esto entre las principales funciones de la somatostatina, que lo vamos a volver a ver cuando veamos ya aparato digestivo. Pero en esta parte de endocrinología, ¿qué podemos preguntar de la somatostatina? Que inhibe la hormona de crecimiento y me inhibe la insulina y el glucagón. No está bien definido cómo lo hace, ¿ya? Todavía está en estudio. Y recién se ha descubierto que tiene un papel importante en la motilidad gástrica. Glándulas paratiroides. Entonces, ¿cómo sabemos las glándulas paratiroides que vemos aquí? Estas glándulas se encuentran en el espesor de la glándula tiroides, son el número de 4, dice que tienen un largo de 7 milímetros, un ancho de 3 y un espesor de 1 milímetro. Entonces, con esta glándula paratiroides, por ejemplo, se encuentra en el espesor de la glándula tiroides, ¿ya? Cuando hay cirugía de tiroides, ¿ya? Hay mucho riesgo que el cirujano, por los tumores, cambios de anatomía, se lleve a la glándula paratiroides de algún lado. Puede pasar. ¿Ya? Entonces, se ha visto, digamos, si el cirujano se la lleva del lado izquierdo, estas dos que están del lado derecho se hipertrofian. ¿Para qué? Para mantener la secreción de la paratohormona. Entonces, esta paratohormona que es muy importante porque juega un papel importante en el metabolismo del calcio y del fósforo. Entonces, si hablo de la estructura histológica de esta glándula paratiroides, este tiene dos tipos de células, las células principales y las células oxífilicas, las que son encargadas de secretar la hormona paratiroides son las células principales. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo forman? A nivel de los, igual por síntesis proteica, a nivel de los ribosomas, se forman como proparatiroides. Luego pasan al retículo endoplasmático y se forman como proparatiroides. De ahí van a pasar al aparato de Golgi, donde ya es la hormona paratiroides, se empaquetan en vesículas. Entonces, y estas vesículas salen hacia el citoplasma. Entonces, ¿cuál sería el estímulo para que se secrete la hormona paratiroidea? Sería la hipocalcemia. Cuando existe hipocalcemia en mi sangre, existe secreción de hormona paratiroides. Entonces, la paratohormona
hormona, tiene un papel muy importante en la absorción de calcio a nivel del intestino, juega un papel importante igualmente en el metabolismo del calcio a nivel de los huesos, igualmente en la reabsorción del calcio a nivel de los riñones. Y todo esto también tiene que ver con el metabolismo de la vitamina D. Entonces existen alimentos muy ricos en vitamina, tiene que ver mucho con el calcio primeramente, por los alimentos ricos en calcio. El alimento más rico en calcio, como saben, es la leche. Entonces este calcio tiene que ser absorbido a nivel del intestino delgado. También hay una absorción en el duodeno, que es la primera porción, pero no es muy importante, más en el resto del intestino delgado, donde más se absorbe. Pero para esto necesitamos a la vitamina D, que como ustedes recuerdan, ya ha llevado vitaminas en bioquímica. ¿Está bien? Entonces, la vitamina D es muy importante, por eso para su metabolismo, que recibamos los rayos ultravioleta del sol, ¿ya? Para que se metabolice la vitamina D en nuestro organismo, ¿ya? Y luego vamos a ver que el calcio a nivel renal se reabsorbe a nivel de los túbulos renales. O sea, el calcio es filtrado por el glomérulo y cuando pasa, se reabsorbe, a nivel del tubo cotoneado proximal, se reabsorbe a nivel del asa de Henle, en el tubo contorneado distal, en el tubo colector. Pero ya vamos a ver que gracias a la paratormona y a la vitamina D, la mayor absorción del calcio se produce a nivel del tubo contorneado distal y a nivel del tubo colector. ¿Ya? Como aquí tengo un dibujo de rama ascendente gruesa del asa de Henle. Entonces veamos aquí cómo esta sería la luz tubular, o sea, donde se está formando orina, ¿ya? Entonces, cómo las células tubulares están reabsorbiendo sodio, magnesio y calcio. Entonces, ¿para qué? Para que nuevamente llegue a la sangre, ¿ya? Es reabsorbida y pasa a los capilares para que nuevamente llegue a nuestra sangre. Síntesis de la vitamina D. ¿Ya? ¿Cómo se sintetiza la vitamina D? Entonces, hay alimentos que son ricos en vitamina D, ¿ya? Como ser huevos, pescados, algunos vegetales, ¿ya? Entonces, esta vitamina D está almacenada, sobre todo a nivel de la epidermis, como 7-dehidrocolesterol. Ahí se almacena. Pero necesitamos de la radiación ultravioleta. ¿Para qué? Para que se transforme en colecalciferol. Este colecalciferol va a pasar a la sangre y gracias a la 25-hidroxilasa, que es secretada por el hígado, se va a transformar en 25-hidroxicolecalciferol. Y este 25-hidroxicolecalciferol dice que se puede almacenar en el hígado durante 2-3 meses. ¿Por qué? Porque en los periodos, por ejemplo, en el invierno no recibimos los rayos ultravioleta del sol. Por lo tanto, estos pueden ser utilizados posteriormente para producir vitamina D. Luego este 25-hidroxicolecalciferol va a llegar a nivel, gracias al riñón que produce la 1-alfa-hidroxilasa, se transforma en 1,25-dihidroxicolecalciferol. Entonces, este 1,25-dihidroxicolecalciferol es muy importante porque cumple varias funciones en nuestro organismo, ¿ya? Como vemos, tengo la misma imagen aquí, ¿ya? Como este 7-dehidrocolesterol que está en la epidermis, gracias a los rayos ultravioleta, se transforma en colecalciferol, que es la vitamina D3, y en el hígado, por la 25-hidroxilasa, se transforma en 25-hidroxicolecalciferol o vitamina D. Y en los riñones, por la 1-alfa-hidroxilasa, se va a transformar en 1,25-dihidrocolecalciferol,
¿Qué es la vitamina D activa? ¿Qué es el calcitriol? En otros libros no está como 1,25 hidroxicólicalciferol, está como calcitriol, es lo mismo, son sinónimos. ¿Ya? Entonces, ¿qué funciones tiene este 1,25 hidroxicólicalciferol? Aumenta la absorción intestinal de calcio, fundamental, o sea que sí o sí necesitamos vitamina D para la absorción de calcio. Aumenta la reabsorción de calcio a nivel renal y aumenta la reabsorción ósea, o sea que me va a aumentar el calcio en sangre. ¿Y en pacientes con insuficiencia renal? ¿Qué pasaría? Este paciente que tengo aquí tiene insuficiencia renal, o sea, tiene una falla renal crónica. ¿Produciría el 1-alfa hidroxilasa? No. No produce. Entonces, no va a cumplir ninguna de estas funciones. Por lo tanto, los pacientes que sufren de insuficiencia renal necesitan vitamina D de manera oral. O sea, en la dieta tienes que darle vitamina D, si no van a sufrir de hipocalcemia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la función de la vitamina D en el intestino? ¿Ya? Una vez que se secreta este 1,25 de hidrocolicalciferol, esta va a producir una síntesis de una proteína fijadora de calcio. O sea, los alimentos ricos en calcio llegan el calcio a nivel del intestino delgado y gracias a esta proteína fijadora, ¿ya?, son introducidos dentro de la célula intestinal, dentro del enterocito. ¿Por qué? Porque gracias a esta proteína fijadora que activa la vitamina D. Existe síntesis de ATPasa para la bomba de calcio. Entonces, este calcio que ha ingresado dentro del enterocito, gracias a la vitamina D, se produce la ATPasa. Y esta ATPasa activa la bomba de calcio. ¿Para qué? Para que el calcio que está aquí pase hacia los capilares. O sea, llegue el calcio a la sangre. Y igualmente hay secreción de fosfatasa alcalina, gracias a la vitamina D. Entonces, esta fosfatasa alcalina es la encargada de la absorción del fósforo hacia la sangre. Entonces, gracias a la vitamina D se ha absorbido calcio y fósforo a nivel de las células intestinales, a nivel del intestino delgado. Una vez que este calcio ha sido absorbido y ha pasado a la sangre, de este 100% del calcio total, 50% es calcio no ionizado y el otro 50% es calcio ionizado. El calcio no ionizado, el 40% está unido a proteínas. Entonces, al estar unido a proteínas como ser albúminas, globulinas, no puede escapar por los capilares, o sea, permanece dentro de nuestros vasos sanguíneos. El otro 10% de este calcio no ionizado se está unido a los citratos y al fósforo. Puede pasar a los capilares, pero se queda en el espacio intersticial, ¿ya? Por eso no puede ser utilizado. En cambio, el otro 50% que es el calcio ionizado es el que cumple las funciones o sea, este sí puede llegar hacia las células, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo participa en la coagulación del calcio? ¿Qué factor es en primer lugar? Factor 4 de la coagulación. Y como ustedes recordarán, el factor 4 está tanto en la vía extrínseca como en la vía intrínseca. Entonces, el calcio es fundamental para la coagulación. Participa en los impulsos nerviosos. ¿Cómo participaría en los impulsos nerviosos? En la liberación de los neurotransmisores. Hay la teoría, se cree que el calcio es el responsable de llevar a los neurotransmisores para que sean secretados hacia el espacio sináptico. Lleva a las vesículas para que estas pierdan sus neurotransmisores al espacio sináptico. Entonces, participarían en la sinapsis química, sobre todo. Contracción del músculo estriado. ¿Cómo lo hace? ¿Dónde está el calcio?
en el músculo estriado, esquelético. ¿Qué tiene que ver el calcio en la contracción muscular? El sistema calcio-canugrina. Ya, perfecto. ¿Y dónde está el calcio? En el músculo estriado esquelético. Es el ¿De que- qué depende? de- Para que se produzca la contracción. ¿No es el que causa tetanías? La prolongación. La, ¿cómo era aquí? Como recordarán, aquí el calcio se encuentra en el retículo endoplasmático liso. Entonces, había este calcio salía del retículo endoplasmático liso hacia la miocina actina para producir la contracción. Igualmente, en la contracción del músculo cardíaco, también que depende del calcio de su retículo endoplasmático, pero también depende del calcio extracelular. Entonces, todas estas son funciones del calcio ionizado. Entonces, ustedes van a ver en materias ya superiores, fisiopato, cardiología, ¿qué más? Endocrino, o lleve la parte gastrointestinal, van a hablar de calcio ionizado y calcio no ionizado. Ya ni le van a mencionar qué es calcio ionizado y qué es calcio no ionizado, ahora ya saben. Eso tienen que recordarlo siempre. El ionizado no actúa. ¿Ya? El que actúa es el ionizado y cumple todas estas funciones que he mencionado aquí, que son las principales. ¿Está bien? Puedo pasar. Entonces, el calcio, puede haber alteraciones del calcio. Por ejemplo, es la hipercalcemia. Uno, tiene manifestaciones neurológicas. Dice que hay apatía, hay depresión, insomnio, está fatigado, estupuroso, puede llegar al coma. ¿Qué más? Musculoesqueléticas, debilidad muscular, dolor muscular, gastrointestinal, hay anorexia, náuseas, vómitos, hay el peristaltismo está disminuido, ¿ya? Y cardiovasculares. Dice que hay un acortamiento del intervalo QT. Cuando está acortado el QT, ¿hay bradicardia o taquicardia? Taquicardia. Mire, se ha equivocado aquí. Dice bradicardia. Aquí sería alargamiento del QT. Si hay bradicardia, hay alargamiento del QT. ¿No ven? Es lógico. Sí. ¿Por qué? Porque una hipercalcemia produce toda esta sintomatología. ¿Cuál sería la explicación? El corazón es porque como hay más calcio intracelular, hay más contracciones musculares. Necesita del calcio intracelular para que se produzca la contracción. Y al no haber contracción es por eso que se produce radical. A nivel neurológico, porque habrá apatía, depresión, confusión, estupor. Porque no hay calcio intracelular. ¿Y qué está causando esto? Que no haya liberación de los neurotransmisores, principalmente. En cambio, cuando hay hipocalcemia, o sea, el calcio está concentrado, por ejemplo, a nivel neuromuscular, dice que hay tetania, o sea, hay una contracción muscular fuerte, hay calambres. Dice que se produce tetania de los músculos respiratorios y la persona puede morir por paro respiratorio. Igualmente, a nivel del sistema nervioso central, puede haber irritabilidad, depresión, alucinaciones, signos neurológicos como hipertensión endocraniana, edema de papila, etc. ¿Ya? Y en el alteración del electrocardiograma, prolongación del intervalo QT, se estaría aumentado, habría Bradicardia. bradicardia, ¿no? También tendría que estar acortado. Si hay gran cantidad de calcio, esto lo voy a revisar bien. ¿Por qué las diapos están así?
pero cuando existe calcio, hipocalcemia, entonces dice que hay una contracción muscular más poderosa, se llega a titanio. ¿Qué pasa con la parotormona a nivel del tejido óseo? ¿Ya? Entonces, como saben, la parotormona a nivel del tejido óseo va a actuar sobre los osteoclastos. Estos osteoclastos tienen receptores a nivel de su membrana celular, ¿ya? Entonces, cuando activan estos receptores, se activa la adenisciclasa, que es la adenisciclasa, un segundo mensajero. Esta adenisciclasa va a actuar sobre el ATP y este ATP se transforma en AMP cíclico. Y este AMP cíclico va a activar enzimas proteolíticas, las cuales van a actuar sobre las fibras colágenas. ¿Sí? Van a disolver estas fibras colágenas. Y al mismo tiempo, este AMP cíclico activa al ácido cítrico principalmente, pero también dice que activa al ácido acético. ¿Qué hacen estos? Actúan sobre los minerales de hidroxiapatita. Entonces, al actuar sobre los minerales de hidroxiapatita, va a haber liberación de calcio, de sodio y fósforo. Entonces, al haber esta liberación, aumenta el calcio en nuestra sangre, va a producir hipercalcemia. Entonces, para que haya liberación de parotormona, ¿qué tiene que haber? Primeramente, hipocalcemia. Entonces, luego que se ha liberado todo esto, aumenta el calcio extracelular. Esto es detectado, ¿ya?, que hay hipercalcemia. Entonces, igualmente se va a producir una retroalimentación negativa. ¿Para qué? Para que las células principales de la paratiroides dejen de producir esta parotormona. Una vez que se ha producido todo esto sobre el osteoclasto, luego se activan los osteoblastos para reparar el hueso. Toda esa reabsorción ósea que se ha producido es reparada por los osteoblastos. Ahora, ¿qué pasa a nivel renal esta parotormona? Entonces, esta parotormona hace que a nivel renal la 25-hidroxicolincalciferol se transforme en 1,25-hidroxicolincalciferol. ¿Para qué? Para que haya reabsorción de calcio, sobre todo a nivel del tubo contorneado distal. Igualmente hay reabsorción de magnesio, tanto en el tubo contorneado distal como en el tubo colector. Y estimula igualmente la secreción principalmente de fósforo, de sodio, potasio y algunos aminoácidos. Por lo tanto, aquí se está jugando un equilibrio. ¿Por qué? Porque se reabsorbe calcio y se secreta fosfatos. Estos fosfatos que son muy importantes para que equilibre la acidez que se produce en la orina. Es por eso que se libera fosfatos. Entonces, como hemos visto, la vitamina D es muy importante. ¿Por qué? Porque a nivel de los intestinos, ¿qué hace? Reabsorbe calcio y fósforo. Y a nivel renal, igualmente, reabsorbe calcio y secreta fósforo. Entonces, esto en cuanto a la vitamina D, la cual es activada por la paratohormona. Entonces, se secreta la paratohormona. Bueno, entonces, esto es todo lo que es endocrinología y lo que va a entrar en el examen el próximo miércoles. Entonces, todo esto es el próximo miércoles el examen, lo que se va a promediar con el examen de neurofisiología. Hay algunas personas que no les fue muy bien en el examen, otras que están bien y otras que están muy bien. Eso falta. Más de una semana. No falta ver el video de la computadora. Todo lo que entra es lo que hacemos, lo que vemos en clases. Igual, consulten en su libro cualquier duda que tengan.
no se descuide,